Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Al Sánchez, ya me conoces, soy el fundador de MAGAC, Movimiento Acción de Gracia AC, que es una asociación civil sin fines de lucro y que se dedica a ayudar a la gente en todos los sentidos, a los jóvenes, a los empresarios o emprendedores, a las madres solteras, a cualquier sector de personas que requieran equiparse con habilidades o conocimientos o actitudes que van a hacerlos que ayuden en general a su vida, a su familia y a la gente en general. ¿Sale? Es algo totalmente inédito. Te invitamos a que también te sumes al Facebook Live a la Iglesia Virtual Parousia, donde también estamos llevando ya una gestión de todos los que se están uniendo para poder pues seguir haciendo mucho más amplio la cobertura y llegar a mucho más gente y realmente que esta iniciativa de parte de Dios sea algo mucho más relevante, ¿no? Que realmente algún día nos recuerden como que fuimos los pioneros en entrar a temas sin religiosidad para poder habilitar al espíritu, alma y cuerpo y hacer la integralidad del ser humano y que los ayude a tener ese crecimiento y esa explosión de todas las habilidades de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Muy bien, entonces, hace una semana, en forma presencial en la congregación, tocamos un tema que es muy interesante, fue vital iniciarlo, y bueno, al principio era como un tema que era para una sola conferencia, pero dado la fluidez o la administración del Espíritu de Dios, que es algo que tenemos que sujetarnos a Él para que no sea nuestra alma o nuestra voluntad solamente, sino que Él fluya como Él quiere, como siempre hacemos acá. Pues el tema de hace 8 días se llama El misterio más grande de la creación y tú eres el protagonista. Repito, el misterio más grande de la creación y tú eres protagonista. Entonces, esta predica explora la historia de la creación, la caída y la redención de la humanidad. Se vio cómo la rebelión de Lucifer introdujo la maldad en el universo, luego la caída del hombre en el Edén y la promesa de un Salvador que realmente restauraría la relación o nuestra relación de la humanidad con Dios. Y finalmente destacamos el papel de la iglesia en estos tiempos, metafóricamente hablando, como la novia de Cristo en el plan perfecto de Dios. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender que este título del el misterio más grande de la creación, pues es algo totalmente explosivo, ¿no? O sea, si tú lo analizas y lo entiendes, pues no es así cualquier cosita, es algo que tenemos que entender. Y si tú eres el protagonista, bueno, pues obviamente es muy importante, muy importante. Entonces, hace 8 días ya iniciamos con la conferencia estructurada en 7 puntos claves. Entonces, esta conferencia, esta prédica, este estudio, se centró más o menos como que Dios creó a Lucifer como un ser perfecto, pero su orgullo y su ambición lo llevaron a rebelarse contra Dios. Estoy dando ya un poquito más de contexto. Introduciendo la maldad en todos sentidos, a la creación, al universo, llegando hasta la tierra, ¿no? Aquí ya en la tierra, Eva, la primera Eva con el primer Adán, fue engañada por Lucifer, que ya les comenté que Lucifer no es una serpiente con una manzanita ahí, que eso es ya una metáfora solamente, y es algo que se hizo en su tiempo por alguna cosa, ¿no? Entonces, este Lucifer llevó a la humanidad a la caída y se cortó así de plano la comunicación de Dios con el ser humano, y el ser humano, la humanidad, de hecho, Eva
significa humanidad femenina, que también le llaman Isha con H, y Adán con M significa humanidad masculina. Entonces, la humanidad en general quedó desvinculada de la conexión con el Espíritu de Dios y solamente se fue administrada o se dejó guiar por su alma, que repito y comento y confirmo. El alma es nuestra voluntad, nuestros conocimientos y nuestras emociones. El aspecto cognitivo, o sea, conocimiento, el aspecto volutivo, que son la voluntad, y el aspecto emotivo, que son las emociones. Eso conforma el alma, que es nuestra personalidad. Bueno, entonces, Adán y Eva, cuando cayeron por desobediencia a Dios, cortaron la conexión con el espíritu quedó como muerto, inactivado, y solamente la humanidad quedó a merced de su alma y su cuerpo, que se llama carne en la Biblia. ¿Ok? Entonces, es esa personalidad sin espíritu que comanda al cuerpo, y así quedó la humanidad hasta que llegó el último Adán, que es Jesucristo, quien iba a restaurar la relación perdida o iba a sanar esa relación dañada entre Dios y la humanidad. A través de la fe en Jesucristo podemos ser restaurados en esa relación y recibir el Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestro mentor, nuestro paracleto, que también ya lo expliqué. Y la historia de la humanidad es una historia de redención. O sea, como el hijo pródigo. Si estábamos allá con el Padre, fuimos necios, alguien nos convenció, que es Lucifer, y decidimos ir a lo más bajo de la creación, que fue la tierra, y estando aquí en la tierra nos perdimos hasta la memoria eterna, por eso no nos acordamos de cómo éramos antes de la creación como espíritus, y ya estando aquí en la tierra, tocamos piso, alguien nos habló de Jesucristo, y bueno, aceptamos a Cristo en el corazón, que no significa religión, sino una relación personal con Jesucristo, y despertó nuestro espíritu, y empezamos otra vez el camino de la preparación para luego el ascenso al llegar otra vez al Padre. Ok, todo eso ya lo hemos explicado en otras conferencias. Entonces, si te interesa saber más al respecto, ya tenemos casi 2 años de estar transmitiendo cada domingo temas como estos que te van a interesar. Por lo tanto, yo te pido que te suscribas a nuestro canal en Facebook Live y también en YouTube, que ya estamos emitiendo. Ya estamos lanzando videos cada semana. ¿Ok? Entonces, Dios en ese plan perfecto, pues tiene que ayudarnos, y hay que destacar la preparación de la iglesia como la nueva Eva, como la Eva restaurada, simbolizada por la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Que 5 sí fueron obedientes, se llenaron sus tinajas o se llenaron del Espíritu Santo, fueron sumisas a la autoridad de Jesucristo. Obviamente, la figura de aquí en la tierra es cuando la mujer se sujeta al esposo y el esposo se sujeta a Cristo, y Cristo se sujeta al Padre. ¿Okay? En esa vinculación vertical que es la integralidad del ser humano, así como que el espíritu debe de dominar el alma y el alma debe sujetarse y dominar el cuerpo. En esa verticalidad, en esta metafórica realidad que tenemos que entender. Entonces, ya con esto, bueno, entonces ya recuerda que vimos ya como puntos clave la parte 1, que es la creación y la revelación de Lucifer. Vimos algunos versículos clave como Isaías 14:12, Ezequiel 28:12, donde ahí se ve claramente cómo Lucifer se llenó de orgullo, dejó entrar la maldad y la iniquidad, se rebeló contra Dios y trajo la maldad a la creación. ¿Ok? Entonces ahí, acuérdense que les dije que hay que reflexionar sobre el peligro del orgullo y la ambición en nuestra vida, cómo puede alejarnos de Dios. ¿Ok?
Luego la parte 2, así como para ir, así como que entrando en contexto y en el carril de la conferencia pasada, la parte 2 vimos la parte de la caída del hombre en el jardín del Edén, donde a través de versículos como es Génesis 3, 1, 6 y Génesis 3, 15, vimos que Eva fue engañada por Satanás y desobedeció a Dios, y Adán ahí siguió ahí de mandilón, y se perdió también, y entonces fue el responsable directo ante Dios, porque en responsabilidad el hombre, Adán, es el responsable. ¿Y por qué? Por dejarse guiar por su mujer, ¿no? Entonces es muy importante entender eso y aplicarlo, ¿ok? Y también entender que las consecuencias del pecado, de desobediencia a Dios y de no sujetarse a una autoridad, pues es trascendental, y nos afecta toda la vida, ¿ok? La parte 3 se refirió a la promesa de un Salvador, donde vimos ahí versículos como Primera de Corintios 15, 45, Romanos 15, 12 al 19, creo, sí. Y bueno, ahí nosotros enfatizamos cómo Dios prometió enviar un Salvador, que fue el Señor Jesucristo, el último Adán, quien restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Y entonces ahí la aplicación práctica, bueno, es remarcar que debemos confiar en la promesa de redención y salvación a través de Jesucristo. ¿Ok? Bien. Entonces, la parte 4 ya no quedó así tan concluida o tan terminada, entonces voy a empezar aquí ya mucho más fuerte, ya como la conferencia, a ver cómo se llama, a ver, recuerden cómo se llama la conferencia. Se llama El misterio más grande de la creación y tú eres protagonista, parte 2. La conferencia anterior fue la parte 1 y esta es la parte 2 que esperemos ya terminar y si no, seguimos con otra. ¿Ok? Espero ya terminar con esto. Bien, entonces en la parte 4 ya es la venida de Jesucristo, el postrer Adán. ¿Ok? Entonces, aquí es cuando ya tenemos que entender que lo importante de poder entender la diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán. ¿Ok? Y para esto, bueno, vamos ahora sí aquí a leer aquí las escrituras. Juan 1:14, Juan 1:14, vemos aquí el Evangelio de Juan, que nos habla ahí muy claramente de lo que significa realmente el primer Adán. ¿Ok? El primer Adán, en el sentido de que nos demos cuenta de que Dios se hizo hombre y estuvo aquí entre nosotros. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Juan, recuerden que es el último de los evangelios, de los 5 evangelios, y Juan 1, pues es el verso que siempre, Juan 1, del 1 al 14, es el verso que siempre hablamos. Ya no lo debemos saber porque pues es el argumento más importante para los que creen o dicen que Jesucristo no es Dios. Acuérdense, a ver, fíjense bien. Dice, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Ok? Luego dice, es más, vamos aquí a leerlo para que vean que es algo bien, bien interesante. Dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Fíjense bien, ¿eh? Todas las cosas por Él fueron hechas, dice el verso 3. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hablamos de que el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por el verbo fueran hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que está hecho hubiese sido hecho. ¿Ok? Dice el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz
de los hombres. O sea, el verbo es la vida. Y la vida es la luz de los hombres. O sea, sin esa vida, que es el verbo, no hubiera luz, hubiera oscuridad total y absoluta. Luego dice el 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Okay? Entonces, las tinieblas es una metáfora de lo antagónico a la luz, o sea, el diablo, Satanás, la oscuridad, todo eso, ¿no? Y la luz es Jesús. Jesús es. ¿Okay? Luego dice aquí el 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual le llamaban Juan, Juan el Bautista, ¿no? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Puede ser que Juan es el predecesor a que la humanidad supiera que Jesucristo es la luz, es el verbo, y vino para también bautizarlo en agua y que no era digno ni de desatarlas, correr de sus sandalias, ¿no? Luego dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuántos? Todos, o sea, todos tenemos que creer en Jesucristo para salvación y vida eterna. ¿Sí? Y a través de lo que hizo Juan, que es el bautismo en agua, es una representación de una confirmación de tu fe o nuestra fe en Jesucristo como Salvador. Y no hablamos de una religión, hablamos de una relación de un Salvador que salva a ti, a mí, y que en esa salvación pues se empieza un vínculo de amor y de amistad, de confianza, y que descubrimos que es nuestro hermano mayor, pero también es nuestro Señor y también es el todo del hombre, ¿ok? Luego, dice aquí el 8, no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, o sea, hablamos de Juan el Bautista. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, o sea, esa luz, que era el verbo, venía a este mundo. Eso fue lo que testificó Juan el Bautista. Lo dice, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, el mundo ya estaba, pero el mundo fue por él hecho. O sea, el verbo, la luz, el que iba a venir a la tierra, porque ya había venido, pero lo iban a presentar ahí ya y a bautizar. ¿Ok? Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino a los judíos, pero los judíos no le recibieron y lo rechazaron y lo detestaron, lo calumniaron, lo vituperaron, lo crucificaron y al último lo negaron y todo eso. Y hasta ahora los judíos no reconocen a Jesucristo, este que estamos platicando, como Jesucristo el Mesías. Lo conocen como un profeta más, así como un hombre santo, ¿no? Entonces, pero eso está escrito y Dios ya tenía eso planeado. Pero nosotros ya en estos versos sabemos más plenamente quién es el verbo y el verbo es Dios y por el verbo fueron hechas todas las cosas, toda la creación, y el verbo es el mismo que la luz, y la luz vino para echar fuera las tinieblas, y entonces a través de la luz descubrimos quién es Jesús. ¿Ok? Pero aquí ya en el verso 11 dice, bueno, ya lo leí, ¿no? El verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hubo un grupo que no lo recibió, que lo rechazó, que lo vituperó, como ya dije, y lo rechazó. ¿Ok? Ahora, hubo otro grupo que no son como los judíos, sino es todo el resto, o sea, los gentiles, o sea, nosotros, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón y crees
En su nombre, o sea, su nombre es que tú crees en Él con todo tu corazón, no solamente mentalmente. Acuérdense que en la mente están las religiones. Entonces, si tú ya creíste en Él, ya tienes el poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, pasaste de la oscuridad o tinieblas a su luz admirable. Pasaste de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Pasaste de ser alguien que no tenía esperanza a tener una esperanza eterna. Entonces, es por eso que ahorita ya te estoy explicando más ampliamente este pasaje de Juan 1, del 1 al 14, ya más que otras conferencias, porque creo que ya es tiempo de conocer más a fondo al Señor Jesucristo. Luego dice aquí el 13, los cuales, o sea, la pregunta es aquí, ¿ya estás en el grupo de los que sí creen en Jesús? ¿Ya estás en el grupo de los que ya son engendrados como hijos de Dios? ¿Ya están en el grupo donde ya estás con tu salvación y la vida eterna asegurada totalmente? ¿Ya estás en el grupo que no solamente se deja guiar por una religión o una cultura religiosa en la mente, como un software, solamente una cultura? ¿Ya tienes a Jesucristo en tu corazón realmente? Si es así, ya eres del grupo de los que te voy a comentar aquí. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, cuando ya eres hijo de Dios, no eres engendrado ya porque papá y mamá se juntaron y su sangre y su carne se juntaron y ya naciste. No, eres hijo de Dios por voluntad del Padre Celestial, que ya sabía que tu espíritu había sido desobediente antes de esta creación, de esta tierra, y tenía que restaurarte, tenía que reconciliarte, y no había otra forma más que darte un cuerpo. Por eso mandó al espíritu tuyo y el mío a esta tierra en el tiempo que él decidió por algo, y tomó un par de semillas que son tus padres, los míos, y ahí depositó ese espíritu para formar un alma a través de las generaciones anteriores, tercera y cuarta generación, y esa alma que es el ADN, obviamente, el ácido desoxirribonucleico, es donde está toda la información genética, a través de las generaciones se pasó hasta que ya naciste con el ADN transgénico, o sea, de tus ancestros, y ya naciendo, pues ya empezaste a adquirir, a acomodar esa información genética, a acomodarla para tener una personalidad propia y un alma específica. O sea, es que eres tú aquí, que tienes un conocimiento, ya ahorita, no sé qué edad tengas, pero tienes un conocimiento ya establecido, tienes emociones que Dios ha permitido de una forma u otra, como estén las emociones, y tienes un aspecto volutivo que es tu voluntad, ¿ok? Ya con eso integrado, ya tienes un alma que se está formando, y si ya está Jesucristo en tu corazón, esa alma se está restaurando, ya está, ha sido restaurada, ya ha sido perdonada, ahora se está entrenando para poder hacer el plan que Dios tiene en tu vida, y una vez terminado ese plan, volvemos a Papá Dios, pero ya entrenados para hacer lo que sigue, ¿ok? Acuérdense que estamos aquí como peregrinos en una escala solamente de un tiempo muy temporal aquí en la tierra. Y luego ya viene ya el verso que siempre lo digo, ¿no? Dice, bueno, voy a repetir el 13 para que quede claro. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, tú existes ya integralmente completo, espíritu, alma y cuerpo, por voluntad de Dios, no por voluntad de tus padres. Tus padres fueron solamente un canal para que tu espíritu viniera a reconciliarse aquí a la tierra, tener una personalidad para después prepararse y gobernar juntamente con Jesucristo. Y luego ya viene el verso que ustedes siempre pueden usar para poder
evidenciar, explicar y convencer a todos los que dicen que Jesucristo no es Dios. Que hay muchas religiones, muchas filosofías, muchas sectas que dicen eso, ¿ok? Incluyendo los judíos, ¿ok? Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Imagínense, es algo realmente extraordinario que si ya lo entendiste, ya nunca vas a ser igual. Tu vida va a cambiar, porque no se puede entender estas verdades tan impactantes y que tu vida siga igual y sigamos actuando igual. Eso sería totalmente denigrante, ¿ok? Ahora, dentro de ese concepto de la venida de Jesucristo y el postrer Adán, bueno, está también Primera de Juan 3:8, que ahí sí ya está un poquito más específico. Recuerden que Primera de Juan, no hablo del Evangelio de Juan, sino hablo de Primera de Juan, que es una de las 3 epístolas del apóstol Pablo, ¿ok? Primera de Juan 3:8. Y dice, fíjense, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, el unigénito Hijo, o sea, Jesucristo. Ya vieron que es el verbo, la luz, todo eso. Ya. Ahora, para deshacer las obras del diablo, todo aquel que es nacido de Dios, fíjense bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ok? Bien. Entonces, pero el 8, muy enfático, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, lo que había hecho el primer Adán de desobedecer a Dios y querer ser como Dios con de chica, y a partir de ahí la humanidad quedó totalmente juzgada, relegada a vivir solamente como el primer Adán, que es un alma viviente. O sea, la humanidad quedó con un alma viviente. Sin el espíritu no hay conexión con Dios, realmente, ¿verdad? Como conexión, como relación. Hay conexión porque pues, Dios está en todo, en la creación, en Él está todo, ¿no? Pero como uno solo con Papá Dios, quedó cancelada esa relación espiritual y la humanidad quedó solamente como el primer Adán, que es un alma viviente, con el cuerpo obedeciendo al alma. ¿Okay? Pasó el tiempo y vino el postrer Adán. ¿Para qué? Para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. O sea, lo que hizo el primer Adán, que desobedeció porque ese ángel caído fue y sedujo a Eva, y Eva sedujo y manipuló a Adán, ahora esas obras tenía que ver alguien con el poder necesario para poder deshacer esa manipulación que había desde ahí. 4000 años después vino el postrer Adán, que Jesucristo vino como espíritu vivificante para dar al espíritu muerto de la humanidad vida otra vez, vencer la maldad y la iniquidad que ya platicamos la otra vez. Entonces, todo aquel que realmente acepta a Cristo como Salvador empieza a vivir una vida nueva en Él y una relación personal con Él y con el Espíritu Santo, que es nuestro coach, nuestro paracleto. Recuerden que ya les expliqué eso. ¿Ok? Bien. Entonces, ya con esto, ya podemos seguir en esta tesitura de la estructura que Dios me dio para poder explicar esto que no es fácil. De hecho, si tú llegas a un nivel
entender esto, porque realmente el Espíritu Santo se está moviendo en tu vida y te está revelando, se está abriendo esta verdad, esta revelación, es que eres especial. ¿Okay? Si no, bueno, pues así que el intento se está haciendo y ya habrá otras personas que verán esto de alguna forma. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, y Dios no se va a limitar por las redes sociales o por X o Y, sino Dios de alguna forma va a llevar a la gente que ya está destinada a recibir esta revelación y va a despertar, el gran despertar espiritual que se requiere, ¿ok? Vamos a la parte 5, que es el sacrificio de Cristo y la victoria sobre la muerte, ¿ok? Entonces, había que hacer algo que ese unigénito Hijo de Dios, acuérdense de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese creer implica creer en que Jesucristo es Dios y que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino aquí a la tierra como hombre para entendernos y Él pagar por ti en la cruz, y todo lo que pasó, todo lo que sufrió, inclusive hasta las tentaciones que venció, eso lo hizo por ti y por mí. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que sin sacrificio de Cristo no hay nada. Ahí volvemos a reenfocarnos a que las religiones, recuerden que estoy regresando de un viaje por Asia, que Dios de alguna forma nos guió a ir para poder entender más, recibir espiritualmente la condición que hay millones de personas que creen en una religión, en un Buda, en un Confucio, en su religión sintoísta, budista, y más, ¿sí? Pero sus líderes, Mahoma, en general, ¿no? Antes fuimos a Turquía y, bueno, Mahoma y todo eso. Ellos, sus líderes, inclusive Buda y todos ellos, no murieron y no resucitaron. Y en ningún libro, yo he leído el libro del Corán, el libro de Buda, ¿verdad? El que usan los budistas, he leído el libro de Mormón y más, otros más, ¿no? Y en ninguno su líder murió y resucitó. Y en ninguno su líder aparece así tan fuertemente arraigado y fuertemente explicado y demostrado, ¿sí? Que Él es mismo es Dios. Y ninguno de los líderes hizo la creación como Jesús, y ya les expliqué. Y ninguno vino a la tierra y se hizo hombre y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ninguno de ellos ascendió y después mandó al Espíritu Santo para terminar su obra para estos tiempos. Y ninguno de ellos va a venir en las nubes para recibir a la iglesia, las que sí están llenas sus tinajas con el Espíritu Santo y se van a unir como un matrimonio metafórico, ¿no? El novio con la esposa o las novias, 5 novias, ¿ok? Y entonces, en general, entonces, sí es importante entender esto, ¿no? Que el sacrificio de Cristo es el amor de Dios dado a los hombres para que todo aquel que crea en Jesucristo tenga victoria sobre la muerte eterna, ¿ok? Y para eso, bueno, los versículos clave que tenemos ahí, bueno, son así como que Colosenses 2:14, déjenme buscarlo para poder aquí leerlo, 2:14, que dice, desde el 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. O sea, cuando aceptaste a Cristo que estaba muerto tu espíritu, cuando aceptaste a Cristo, te dio vida juntamente con Él, porque Él es espíritu que da vida, espíritu vivificante, el postrer Adán, o sea, este Adán que es Jesucristo. Lo dice,
perdonando todos los pecados, anulando, fíjense bien, este versículo es tremendamente impactante, ¿sí? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, había un decreto, un acta contra nosotros, que era toda la cantidad de pecados, desde nuestros ancestros hasta los nuestros, ¿sí? Y esa acta era para hacer un juicio, el libro de la vida donde están todo lo que hacemos y lo que no hacemos, y esa acta estaba ya preparada para enjuiciarnos. Pero Él, con su sacrificio en la cruz, anuló esa acta de decretos en contra de nosotros. ¿Te imaginas? O sea, es algo extraordinario, ¿ok? Y dice aquí que nos era contraria, exacta, ¿no? Quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea, esa acta donde estaba escrito todo lo que habíamos hecho en contra de Dios, en contra del amor, en contra de lo que, y que ya pagó Jesucristo por nosotros, quedó anulado. Eso que era una prevaricación contra Dios, ¿sí? Entonces quedó anulado. Y a partir de ahí quedaste libre. Y yo quedé libre para siempre, una sola vez y para siempre, con lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Ok? ¿Te das cuenta? O sea, no hablamos de una religión, hablamos de un acto de amor con un sacrificio del ser más alto en la creación, el unigénito de Dios, y ese sacrificio en la cruz hizo que hubiera perdón absoluto y total para toda la eternidad, para ti y para mí. Si tú lo aceptas en tu corazón y hay una relación y tu espíritu vuelve a vivir, o sea, el renacimiento, el nuevo nacimiento. No hablo de una religión en tu mente, una cultura religiosa, inclusive cristiana. No hablo que te sepas la Biblia al revés y al derecho. No hablo de que seas humano, que seas noble. Hablo de que si ya Jesucristo está en tu corazón, y Él ya pagó por tus pecados porque tú le abriste tu corazón y empezaste una relación con Él, no por obras, no porque te lo merecías, sino porque Él le plació encontrarte y tú fuiste humilde para aceptarlo y abrirle tu corazón y empezar tu vida en Cristo, o sea, una relación. No hablo de una religión mocha, acuérdate. Dice aquí, y despojando, fíjense bien, y con lo que hizo que crucificó esa acta de acusaciones en contra tuya y mía, dice, y despojando a los principados y a las potestades que te acusaban, ¿sí? Exhibió públicamente a Satanás, triunfando sobre ellos, esas potestades, en la cruz. ¿Ok? Entonces, o sea, si ese escenario te está cayendo el 20, de que esas potestades, esos principados, eso que te tenía un acta ya lista para acusarte y condenarte para eternamente, él, cuando tú abriste tu corazón, de corazón lo aceptaste en tu corazón, no una religión. Entonces, en ese momento, esa carta voló y fue clavada en la cruz como evidencia de que esas acusaciones, esa carta de decretos en contra tuya, eternos, quedaba nulificada. Y empezaste una nueva relación, una vida nueva en Cristo, y a partir de ahí eres hijo de Dios. Y Dios nunca pierde a ninguno de sus hijos. Dios está ahora a cargo de tu vida y tu entrenamiento y tu depuración. Pero, acuérdate, si tú solamente tienes a Cristo o una cultura religiosa o costumbres cristianas, entre comillas, en tu mente, pero no has abierto tu corazón para que ahí se queme en el lugar santísimo todo lo que haya que quemar y nazca todo lo que haya que nacer en el amor, entonces déjame decirte que no eres hijo de Dios y que el destino es algo totalmente abrumador y eterno. Te invito a que realmente tomes esto en serio y en serio. ¿Ok? Bien.
Entonces, ya con esto, vamos a la parte 6, que es la preparación de la iglesia, la nueva Eva. ¿Ah? Y bueno, yo hasta este punto yo creo entender que ya te cayó el 20 de que tú eres la iglesia, que eres la nueva Eva. La Eva necia, la Eva que no se sujetaba a Dios ni a Adán, ni que le hizo caso a Satanás para ser rebelde, insumisa y querer ser como Dios, ¿verdad? Querer la autoridad y el poder. Esa Eva ya quedó atrás cuando aceptaste a Cristo y pasaste de ser la antigua Eva, la antigua iglesia con el espíritu de Eva rebelde, a ser la nueva Eva regenerada, sumisa, que está llenando ya sus tinajas para aquel día tan glorioso que Jesucristo nos llame con voz de trompeta, con voz de arcángel y vayamos a sus brazos con él en las nubes, ¿ok? Pues vamos a Efesios 1:5-25, para ya que quede bien claro lo que es la Eva, la nueva Eva que eres tú y que soy yo, ¿ok? 5:25-27, ¿ok? Bien, vamos a ver, Efesios 1:5-25, ok, dice, y aquí voy a hablar algo que tenemos que entender muy claramente, ¿sí? Dice, a ver, acuérdense, la parábola del novio y las 5 novias, ¿qué quiere decir? ¿Okay? Que Jesucristo es el novio y que quiere casarse con las novias, o sea, la iglesia, ¿ok? La iglesia. Ahí no voy a abundar más porque no dice la novia, sino dice 10 y 5 sí y 5 no. No voy a abundar más porque eso luego causa polémica, pero sí te digo que aquí la analogía de ese matrimonio que se va a dar en las bodas del Cordero, aquí Pablo a los Efesios les dice, desde antes dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, fíjense bien, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Habla de autoridad, habla de sumisión, habla de humildad, habla de muchas cosas, ¿ok? Y luego dice, maridos, cubrir y amar a sus esposas, a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí habla ya la metáfora de Cristo que se entregó por la iglesia, ¿sí? Y ahí viene lo que hablamos siempre. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, para santificarla. ¿Qué dice? Primera, dice, el mismo Dios de paz, que puso paz entre papá Dios y los hombres, nos santifique por completo, nos santifique por completo. Vuelvo a repetir, nos santifique por completo. Y santificar no es ser santos mochos, sino santificar es apartar para Dios, o sea, apartados para Dios, eso es santo. Entonces, y acá dice, para que el novio santifique a la novia, a las novias, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, o sea, es vital la santificación leyendo la palabra, porque cuando tú lees la palabra te lee a ti y te está lavando. Por eso te enfatizo muy fuertemente y hasta me pongo un poquito más fuerte aquí, ¿eh? Si tú eres de las personas que se la vive solamente viendo videos de predicaciones de muchas personas que tienen su propia mentalidad, su cultura y convicciones, pero no lees la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de 2 filos. Entonces, cuando tú la lees, realmente la palabra, puede ser digital, puede ser aquí, puede ser, pero que sea la palabra de Dios directa, no un video.
a que te expliquen ahí a su modo. No, no, la palabra, porque cuando tú lees la palabra, el Espíritu Santo, que es el verbo de Dios, que está vivo, la palabra viva, la palabra rema, no logos, esa palabra cobra vida, es el verbo de Dios, es el Espíritu Santo que te lee a ti. Tú lees la palabra y la palabra cobra vida y te lee a ti y ve la condición real que tienes en tu vida. Y entonces, en ese momento, que el Espíritu Santo y la palabra, el verbo, te lee a ti, te va a ir lavando, te va lavando, te va cambiando, te va transformando, te va santificando. Hay que leer la palabra. No vivas a través de otros con videos o con... No, lee la palabra, ¿ok? Si ya Dios te dio a un líder que realmente lee la palabra y te la explica, pero siempre en la palabra y te da revelación por el Espíritu, bueno, sigue allá esa tendencia y no andes para acá, para allá, como las vírgenes, esas 5 que no llenaron sus tinajas del Espíritu Santo, sino llenaron sus tinajas de muchas cosas, pero no del Espíritu Santo. Hay que leer la palabra. Entonces dice aquí, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, por esta palabra, dice, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ok? Entonces, aquí es donde yo te enfatizo, ¿sí? La palabra de Dios, ya cuando la lees de corazón, cuando la lees con amor a Dios, anhelando que Él te llene, te lave, te santifique, cobra vida y es poderosa. Y sana tu alma y sana tu cuerpo también. Yo tengo experiencias propias y que he visto también donde leyendo la palabra, pero ya en esa sintonía espiritual de una relación novio-novia, con ese amor, la palabra llega y de repente cae el rema y ¡pum! Sana a la persona, no solamente en los traumas y enfermedades almáticos, psicológicos, y hasta quedan liberados de espíritus ahí que están ahí afectando, espíritus demoníacos, sino también sanan del cuerpo, porque la palabra es viva y eficaz y llega hasta separar lo almático de lo espiritual y llega hasta lo profundo de la médula de los huesos, y ahí es donde está el ADN que tiene las enfermedades y más cosas en el alma, pecados. ¿Y qué cree? La evidencia más grande de que realmente estás en esa relación con Dios es que Él discierne las intenciones de tu corazón. O sea, a todo el mundo puedes engañar. Puedes engañar a tu pastor, a tu líder, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, a quien sea. Pero a Dios no, porque Dios conoce la intención de tu corazón y conoce tus pensamientos. ¿Y sabes qué? Todo queda grabado, tanto la intención del corazón como queda grabado en el libro de la vida de los hechos, de tus hechos. ¿Ok? Entonces, ya con eso, bueno, pues ya no queda más que confirmar en 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2, todo esto que estamos hablando que es impresionante, ¿sí? Impresionante. Si tú entiendes la forma en que te lo estoy diciendo, es que Dios está ahí contigo, ¿verdad? Dice, porque 2 Corintios 11, dije 2, ¿verdad? Ok, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, ¿sí? Para presentaros como una virgen para Cristo. O sea, eso es lo que hace el Espíritu Santo ahora. Pablo dice que Él nos preparó a los discípulos para ser como esposas que se van a unir al esposo, o sea, a Cristo. ¿Verdad? Una virgen pura a Cristo.
pero temo que como la serpiente, y fíjense bien, ahí se va a confirmar lo que les estoy platicando. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, o sea, la Eva que ya les platiqué, la ancestral, la rebelde, la insujeta, la que siempre está en contra, todo eso, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, o sea, las emociones, los conocimientos, la voluntad, los sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, esas son las religiones, que con un sinfín y una diversidad horrible de conceptos, preceptos, modas, modismos, emociones encontradas sin filtrar la palabra, dice, ahí se extravían de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que es el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio al que habéis aceptado, bien lo toleras. Y pienso que, o sea, está como Pablo reclamando que toleran a todos los que vienen y les hablan de un montón, o sea, toleran y aceptan todos los videos que ven a cada rato de un montón de gente que está predicando X o Y cosas, mentalidades, preceptos y cosas así, a veces muy raras, los toleras o estás hasta buscándolos para que tu alma se entenebrezca y se engolosine con ese comezón de oídos, ¿sí? Y dice, y pienso, dice Pablo ahí, está celoso, de que estaban ahí con un montón ahí de gente que se decía siervo de Dios. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes que se creen apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo, os los he demostrado. Entonces, hoy hay un sinfín de cosas que inclusive hacen cosas espectaculares antibíblicas y hacen cosas que yo las sabría hacer porque ya les he explicado así, muy rápidamente les explico. Por ejemplo, he visto por ahí videos de gente que convierte agua en vino, pero ¿saben qué pasa? Que el agua la dejan a un pH ya casi al límite y en sus manos o lo que sea, dejan escurrir un poquito de un indicador de pH y como fenolftaleína, por ejemplo, yo soy bioquímico, acuérdense. Y entonces, en automático, cuando se satura el pH de uno a otro, se convierte en color vino o en otros colores, porque se puede hacer naranja y todo, verde y todo eso, ¿sale? Según el indicador. Entonces, también el polvo que brilla y hay muchas cosas que se pueden hacer y no es magia, son argumentos químicos, físicos y más cosas. Manipulan los hercios de la música para entrar en estados alterados de las emociones, ¿sí? Las luces las manipulan para poder afectar y hacer eso también y más cosas, ¿no? Entonces, todo eso es una apostasía. Pero si ustedes se dejan guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra revelada, ¿sí? Y van con siervos de Dios que realmente no busquen lucrar, no busquen poder, ni dinero, ni nada más que predicar la palabra revelada como es. Y sí, lo voy a decir, nosotros, ya les he dicho, aquí nunca hemos tomado ni un diezmo ni una ofrenda para nosotros personal ni para la familia, para nada. Al contrario, hemos puesto mucho más de lo que es un 10%, mucho más guiados por el Espíritu Santo, porque sabemos que cuando Él dice algo, hay que hacerlo. Y es cuando hemos construido y hemos hecho muchas cosas en lugar de irnos de viaje muy fuertemente o comprar una residencia en X o Y lugares o hacer, no sé, o un carro de los últimos modelos. No. O un helicóptero. O sea, no. No. Porque cuando yo estuve 2 meses y medio sin dormir, prácticamente,
recibiendo de parte de Dios lo que iba a pasar y lo que iba a hacer. Yo lo creí en mi corazón, so pena de muerte, de morir, porque prefiero morir a no hacer lo que Él me dijo que hiciera. Y todo desde hace 16 años ha pasado, todo. Hasta esto que estamos iniciando, ya con este ministerio diferente, que va a cruzar valles y, ¿qué? Y montañas. O sea, va a cruzar cualquier barrera por ahí para llegar a las miles de personas que están destinadas a recibir de parte de este ministerio algo diferente. ¿Ok? Entonces, ya con esto, vámonos ya a la última parte de esta segunda parte de la conferencia. Es ver la parábola de las 10 vírgenes, que ya lo dije, pero vamos a verlo un poquito más profundo, y el rapto, ¿no? El rapto, ese evento que todo el mundo habla de ello, pero muchos no lo creen, la mayoría no lo cree, porque no se ve. Y la apostasía está cada día más y más presente. ¿Okay? Bien, vamos a versículos claves de esta parte, la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13. Vamos a verlo rápidamente. Acuérdense que Mateo es el primer de los evangelios. Mateo 25, del 1 al 13, acuérdense, ¿vale? Dice, sí, creo que sí, 25, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Recuerda ser prudente y no insensato. ¿Sí? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, o sea, aceite es el Espíritu Santo. Dice, malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, no solamente es tener vasijas, sino tener una lámpara para alumbrarse. Entonces, aquí hay dos, es un binomio, aceite más lámpara. Si no hay lámpara, el aceite no va a hacer la función. Si hay lámpara, pero no aceite, tampoco hace la función. Entonces, el aceite es el Espíritu Santo y la lámpara eres tú, que está activada, que estás encendida por el fuego del Espíritu Santo y por haber aceptado a Cristo en tu corazón. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios es la lámpara también. Usar la palabra de Dios. ¿Ok? Luego dice, y tardando el esposo, cabecearon todas, o sea, estaban medio dormidas, ¿no? Y se durmieron, se acabaron de dormir. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Fíjense bien, esas 10. Y las insensatas, dijeron las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, o sea, están apagando. O sea, hay personas que conocieron a Cristo, tuvieron una relación y quizá creyeron que estaban encendidas por saberse la Biblia o por hacer cultura religiosa, cristiana inclusive, y están apagadas, medio apagadas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden el aceite y comprar para vosotras mismas. O sea, aquí no hubo egoísmo, hubo justicia, que se entienda, hubo justicia. O sea, nosotros no podemos hacer las cosas por las otras personas. Cada uno tiene que hacer las cosas que nos toca bíblicamente, espiritualmente, por nosotros mismos. No podemos hacer lo que le toca a otro. Es personal la salvación y es personal la preparación para estar listos para ir con el novio. ¿Ok? Es personal. Dice aquí. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, o sea, ya a casarse. Si tú estás en un entendido
tan glorioso como es una boda realmente como Dios la ve, y para ti es importante eso, no vayas a fallarle realmente al novio, ¿eh? Y no estar preparada porque vas a quedarte vestida y alborotada. Y es frustrante cuando el novio te dice, no, no te conozco. Y las bodas se cancelan y las bodas no se hacen por tu negligencia, porque ya sabías y no llenaste tus vasijas con el aceite del Espíritu Santo, que es el único que puede ayudarnos. ¿Ok? Luego dice, estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Así habrá mucha gente cuando el rapto pase. ¿Ah? Dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué triste, ¿no? Qué triste. Por no llenar tus vasijas. No hablo de una santidad mocha, ¿eh? Hablo de una humildad que reconoce su fragilidad y su rebeldía y que se humilla delante de Dios para poder recibir el perdón de Dios realmente, y que el Espíritu Santo, no hablo de una emocionalidad que a veces le llaman dones mal enfocados, porque los dones dan frutos. El Espíritu Santo da frutos, los frutos del Espíritu. Ahí se ve cuando realmente el don es tú o está. ¿Ok? Entonces, pero si hay humildad y hay humillación y hay arrepentimiento y realmente hacemos la palabra de Dios, entonces no pasará esto. Que te digan, apártate porque no os conozco. Ajá. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, está todo cumplido. Déjenme decirles que está todo cumplido. Increíble, pero está todo cumplido. O sea, el rapto puede pasar en cualquier momento. ¿Sí? Yo tengo ya como hijo de Dios cerca de 36 años, pero estudiando fuertemente esto hace 15 años más o menos, desde que el Señor me tuvo 2 meses y medio sin dormir y revelándome todo lo que había de venir y lo que iba yo a hacer como ministerio, ¿no? No como religión, ¿ok? Y es impresionante, ¿ok? Ya para terminar, vamos ya a donde está muy, muy explícito lo que es ya el rapto, que te estoy hablando. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo. Está en Primera de Tesalonicenses, recuerda, 4, 16 al 17. Ajá. Ahí se ve realmente lo que es el rapto. Es un evento realmente impresionante, impresionante. O sea, que a veces no podemos entenderlo como debería ser, pero bueno, cuando pase es cuando lo vamos a entender. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, déjenme leerles. Dice, bueno, el título de este texto o textos dice, la venida del Señor en las nubes. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron en Cristo, o sea, están durmiendo, ¿eh? Para que para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que fíjense bien, y aquí viene ya lo más esencial de este texto, dice, que nosotros que vivimos, o sea, si cuando sea el rapto estás vivo, estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no vamos a irnos antes que ellos. Primero ellos van a resucitar de las tumbas
y con un cuerpo glorificado según 2 Corintios 15, que ya les expliqué varias veces. Esos cuerpos glorificados van a ir al encuentro del Señor Jesús en las nubes. Pero luego dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí están los primeros que se van en este evento. Hay unas primicias que ya alguna vez hablé. Eso ya pasó. Ya se fueron con el Señor. ¿Vale? Pero estos son los muertos en Cristo. Los que aceptaron realmente a Cristo en su corazón y ya tuvieron una muerte física que se llama dormir en el Espíritu, en Cristo. Luego venimos nosotros. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, vamos a ir siguiéndonos así como en fila india, ¿no? Ellos primero, los muertos, están en las tumbas y luego nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a ir a los brazos del Señor Jesús. Yo lo creo, no sé tú, yo lo creo. Por eso tanta show de Hollywood y Bollywood y todo lo demás para engañar a la gente, para cuando venga este evento crean que no es Jesús, sino son otras cosas. ¿Ok? Ya lo he platicado. Dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, a partir de ese evento, ya es totalmente seguro que somos con el Señor para siempre. Mientras no se dé ese evento y ya estemos viéndonos, hay el riesgo de que mucha gente que se cree bien, que se cree que porque está en una religión de 1,000, 10,000 personas y que hace esto o lo otro y que aplica cuando digan, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre tuve una iglesia o 10 iglesias de 1,000 personas, en tu nombre sané, en tu nombre esto. Y te van a decir, apártate de mí, obrero de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque el Señor busca frutos, no obras. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Busca frutos del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. ¿Ok? Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es por eso que yo los aliento. Estamos viendo estos estudios como son, con revelación, bien asertivos. Entonces, yo los invito a que así como esa parábola de las 10 vírgenes nos enseña la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo y que solamente aquellos que estén preparados, llenos del Espíritu Santo, serán tomados en el rapto. Recuerden, estar llenos del Espíritu Santo no es estar haciendo modismos con algunos dones que ya a veces son modas y no realmente no son dones, porque si hay dones espirituales, pero no hay frutos, es que seguramente no es el Espíritu Santo el que hace esos dones, entre comillas, porque no puede estar el Espíritu Santo y no dar frutos, porque Él no es errático, Él no falla, Él no es improductivo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, si realmente hay dones, tiene que haber frutos. Pero si hay dones y no hay frutos, los dones no son del Espíritu, son emociones o son lo que sea. ¿Ok? Entonces, yo te invito a que nos mantengamos vigilantes, que vea que aquel que cree que esté bien no caiga, porque todos estamos ahí expuestos. Pero el Señor nunca va a despreciar un corazón humillado, un corazón arrepentido. Nunca va a despreciar. ¿Ok? Eso es lo que Él quiere. No quiere tus mega obras o tus habilidades o tu profundo conocimiento o tus, no sé, tus habilidades o elocuentes para hablar. No, 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 no. Él quiere tu humildad y que reconozcas que sin Él, nada. Pero con Él, todo, absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, pues es una bendición terminar esta parte 2
Espero que si no viste la parte 1 la veas, está igual que esto y es parte de lo que estamos haciendo para que realmente salgamos de la religiosidad, de ese mar contaminado, ¿verdad?, que me dio en la revelación de hace 2 años, que tuve 2 meses y medio, hace 15 años, casi 16 años, de que yo tenía que restaurar el puente para pasar a millones de personas en un mar contaminado de religiosidad, pasar por el puente a un mar ya totalmente límpido, claro, cristalino, donde está la palabra revelada y donde el único rey es el Señor Jesús y el único guía y paracleto es el Espíritu Santo, y donde vamos a estar ahí con Él para toda la vida, para siempre. ¿Okay? Dios te bendiga, nos vemos pronto. Bye.